Amén. Y está aquí entre nosotros mi dentista. Eso es por lo que me hace sufrir. No. Mire que yo soy muy valiente. Nadie levantó la mano. No. ¿Cómo le va, hermano? No soy muy valiente, pero sinceramente hay una paz tremenda. Así que cuando usted tenga que ir a un dentista, le recomiendo. Ahí está mi dentista, vaya ahí. Mire, me hizo unos conductos, pero ando, pero 10 puntos. Me puedo reír y todo. Pero sinceramente, mil gracias por todo. A ella, a su esposo, su familia. Silvia, la conocemos hace muchos años, ¿sí? Y la verdad que su familia nos bendice muchísimo. Así que, Señor, gracias a Dios por los dentistas. Vamos a la palabra del Señor, que es lo principal. Y se acuerda que la semana pasada estuvimos predicando sobre la paternidad de Dios, ¿no? Y allí podemos ver cómo ese Dios de poder, de gracia, de amor, en esa infinidad, ¿no es cierto?, nos demuestra esa cobertura mediante su paternidad. Y hemos ido a la Biblia y hemos buscado tantos versículos bíblicos allí donde nos garantizaban a nosotros quién es Dios. Y hoy vamos a seguir un poquitito más, pero ustedes se acuerdan que comenzamos este año con un capítulo y un versículo hermoso, Isaías 61, donde nos hablaba que el Espíritu de Dios estaba sobre nuestras vidas. Al estar el Espíritu de Dios sobre nosotros, dice la Biblia que Él da testimonio ¿de quién? ¿De quién es Él? Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8, verso 16. ¿Lo tiene allí? Libro de Romanos, capítulo 8, verso 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando volvemos a ese hermoso texto de Isaías 61, que es, se puede llegar a decir, el famoso protocolo, ¿no?, que para expandir el reino del Señor sobre esta tierra, luego Jesús en el templo y comienza diciendo y profetizando esa palabra que en Él se cumplía, y nosotros al ser hijos de Él, la palabra se cumple en nosotros. Y dice que el Espíritu, lo que está sobre nosotros, da testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Hablábamos la semana pasada que conocemos a Dios y lo conocemos como el Todopoderoso, como el Alto, como el Sublime, lo conocemos como el Rey de Reyes, como aquel, ¿no es cierto?, que está en las alturas y tan lejano a nosotros. Pero usted va a ver a través de los evangelios cómo el Señor Jesús habla de esa cercanía. Y esa cercanía se demuestra con la paternidad. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos me dicen un gran amén? He puesto aquí que tenemos una gran herencia espiritual. Y muchas veces no la entendemos y vivimos alejados, corridos de ese beneficio. Cuando alguien cobra una herencia, la herencia es dada, ¿no es cierto?, una vez que la persona no está más sobre esta tierra, fallece. Y vemos que el Señor Jesucristo nos ha hecho herederos, dice la palabra, y coherederos junto con Él en ese beneficio. Un poquito más en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17. Y si hijos también herederos, y si herederos de Dios, y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos habla de una herencia espiritual, algo que nosotros tenemos que reclamar y vivirla. El día viernes estuvimos hablando sobre la vida de Josué. ¿Cuántos han estado el viernes? No sé quién ha estado. Y allí Josué, ¿no es cierto?, ya era de edad como avanzada.
Y a mí me gusta porque Dios no le dice, le dice, no, ya sé que estás recontra súper viejito, ¿no? Ya estás avanzado en años, pero le dice, hay algo que todavía tenés que hacer. Y había una herencia de una tierra, 3 lugares donde ellos tenían que poseerlo y reclamarlo. Había una herencia de Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos las fuerzas, estamos cansados, ¿no es cierto? Hay tantas situaciones y Dios nos vuelve a decir, hay una herencia sobre tu vida que tenés que tomarla, poseerla. Por eso usted va a ver Josué, que aún a la edad que él tenía, él siguió y derramó allí las tierras, se las dio a las demás tribus de Israel, para que ellos posean, tomen y se hagan cargo de lo que Dios le había dado. Yo creo que el Señor Jesucristo en esta mañana nos lleva una vez más a eso, que nosotros nos hagamos cargo de esa herencia. Es una herencia espiritual hermosa por la cual usted y yo tenemos que seguir viviendo. Amén. Al tener muchas veces el concepto, ¿no es cierto?, de no vivir la herencia del Señor, ¿sí?, es un pensamiento totalmente erróneo en nuestras vidas. Y cuando nosotros pensamos que Dios es Dios y está alejado de nosotros, por eso usted se acuerda que yo les decía, ¿no? Si usted va a las grandes catedrales, no solamente acá en la Argentina, sino a nivel mundial, usted va a ver que se construían enormes templos, ¿no? Donde allí, ¿no es cierto?, donde las ventanas y el techo era tan alto. ¿Por qué se hacía esto? Se hacía esto, las puertas enormes, ¿no? ¿Ha visto alguna vez? Se hacía esto para que el hombre se sienta inferior a Dios. Se hacía esto para que el hombre sienta que Dios es más grande. Pero realmente lo que uno tiene que sentirlo es en el corazón y no ver semejante templo. Y es allí donde se intimidaba a las personas quién era Dios. Dios es nuestro Padre y está más cercano que cualquiera de nosotros. Dios es aquel que conoce tus pensamientos, tu entrar, tu salir. Conoce tus falencias, conoce tus debilidades, conoce tu fortaleza. Conoce el mal genio que tenés. Y mira el que está al lado tuyo y decir, me parece que están hablando de nosotros. Amén. Él nos conoce. Entonces Dios no necesita que nosotros lo veamos alejados. Dios no es ese Dios que habla, hola, no. Dios es el Dios que habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Y que está tan cerca. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando nosotros no vivimos eso, vivimos alejados de esa gran cobertura del Señor. Creemos que Dios existe, creemos que Dios es grande, es poderoso, es temible. Y me viene a la mente la parábola, ¿no es cierto?, de esos talentos que fueron repartidos, ¿no? Y cada uno de ellos hizo de esos talentos algo, menos uno, eran 3 menos 1. Y uno lo multiplicó, el otro también, pero uno dice, no, yo sé que vos sos alguien, ¿no es cierto?, que hay que tenerle miedo, y lo guardé. Y venía a mi mente, ¿no? ¿Por qué tenía miedo? Porque no lo conocía. Él había escuchado que su patrón, su dueño, era alguien temeroso, era alguien poderoso. Y cuando yo no conozco a Dios, voy a vivir en esa lejanía. Voy a vivir creyendo. Y yo les decía que el diablo también cree que Dios es poderoso. Los demonios creen que Dios es sublime, alto, que tiene todo poder, toda autoridad. Pero la diferencia es que nosotros somos hijos. Y al ser hijos estamos cercanos a Él. Y al estar cercanos tenemos tantos beneficios. Por eso yo les decía que el Evangelio, lo máximo del Evangelio no es la salvación. Se puede llegar a decir que la frutilla del Evangelio, ¿qué es? Él nos reconcilió para que seamos ¿qué? Hijos. Y al ser hijos tenemos, así como siempre hablamos, un combo, donde tenemos paz, esperanza, sanidad, prosperidad, tenemos, no sé, tantas cosas y viene la salvación. Pero lo que hizo Cristo en el Calvario, lo que hoy vamos
aquí a celebrar es que Él nos hizo hijos, herederos, coherederos junto con Él en el trono celestial. Entonces, esa realidad es la que nosotros tenemos que vivir. Si nosotros no vivimos esa realidad, vivimos fuera de eso, comenzamos a ver a un Dios distante. Y allí es donde comenzamos a preguntarle a Dios los por qué. Nos comenzamos a enojar, comenzamos a alejarnos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Dimos la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos se acuerdan? Y el hijo pródigo se fue de la casa, pero luego reconoció que el papá tenía todo. Pero lo peor no fue el hijo, sino el hermano, que estaba dentro de la casa, pero su corazón estaba tan alejado del padre. Y podemos estar en la casa, podemos vivir en la casa, podemos ponernos un traje, una corbata, podemos estar en el ministerio cantando, predicando, pero nuestro corazón puede estar tan lejos sin reconocer quién es nuestro Padre. Por eso usted va a ver que el Señor, ¿qué es lo que quiere mover en nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios que usted y yo reconozcamos? ¿Quién es realmente? Dios es el Dios todopoderoso y es cierto. Dios es el que hay que temerle y es cierto, pero hay algo, somos hijos de Él. Amén. Y cuando vivimos así no podemos tener fruto, porque el fruto de nuestras vidas viene por la cercanía a Dios. No viene por cumplir reglas. El fruto viene cuando yo tomo la palabra, cuando comienzo a orar. ¿Por qué nos cuesta? Recién hablaba Naría de la oración. Y usted sabe que las reuniones con menos convocatoria es la de la oración. Tenemos tantas cosas que hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Y es cierto, estamos cansados, llueve, hace frío, hace calor, al otro día hay que ir a trabajar. Hay tantas cosas, pero si entendiésemos que la oración es como el aire que respiramos, si entendiésemos que los cultos de oración no son para poner una actividad más en la semana, sino para poder acercarnos a ese Padre y poder hablar con Él. Pastor, yo oro en mi casa, buenísimo, y está bien, y es perfecto, pero necesitamos, la Biblia habla de la unión, de la comunión. La cena nos habla ¿de qué? De la comunión, del reconocer al Padre, de reconocer el sacrificio de Jesús y de la comunión entre los hermanos y Dios. No puede existir comunión con los hermanos cuando no lo hay con Dios. ¿Me comprende? Si yo tengo comunión con el Padre, voy a tener comunión con los hermanos. Por eso usted va a ver tantas situaciones que a veces nos ocurren. ¿Por qué? Porque nos falta la comunión con el Padre. Al haber esa comunión, al haber esa cercanía, dice que el amor cubrirá multitud de pecados, de faltas, de fallas, de errores. Desde el que le está hablando aquí hasta el que está en el sonido y el último quizás que ha entrado, no tenemos errores, tenemos horrores, falencias. Somos tremendos. Pero ¿saben qué? El amor hacia el Padre nos hace ver el amor al hermano. ¿Cómo puedo tener comunión con mi hermano si no la tengo con el Padre? Por eso es lo que tenemos que entender, que lo que Dios busca es nuestra cercanía con Él. ¿Para qué? Para poder seguir hacia adelante. Aquí los que somos los que somos y estamos los que estamos. Mire qué tremenda revelación. Pero somos tan distintos, somos tan diferentes, pensamos tan desigual, pero nos une algo, el amor hacia el Padre. Y el amor hacia el Padre nos hace tolerar, nos hace llevarnos. Por eso qué importante, y vuelve, usted va a ver allí, yo tengo algo hermoso, ¿no? Que encontré que Jesús en el Nuevo Testamento habla 245 veces el Padre. Cuando 14 veces dice Dios. Y en el Antiguo Testamento usted va a ver que una sola vez se habla como Padre.
y fue Eliseo. Todos los profetas y todos los grandes hablaban de Jehová, del Yahvé, como alguien que estaba ahí, pero no me puedo acercar, porque de la única forma de acercarme a Él es a través de Cristo. Por eso es que nosotros somos hijos, pero no por nuestros méritos, somos hijos por el sacrificio de la cruz del Calvario. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado y por un hombre vino la salvación. Entró el pecado por Adán y Cristo vino a reconciliarnos como hijos. En el precioso huerto del Edén, allí estaba Adán y Eva, el Adán y la Eva. Y usted va a ver allí, ellos tenían esa comunión, esa cercanía porque eran hijos. Al hombre, al pecar, quedó destituido de la gloria de Dios y comenzó esa lejanía. Entonces lo que yo tengo que comprender, como dice la palabra, que si el Espíritu de Dios está sobre mi vida, entonces el Espíritu habla que yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque a veces falles, aunque a veces seas débil, aunque muchas veces retrocedas, aunque muchas veces no tengas fuerzas ni fortaleza, aunque tantas veces dudes, seguís siendo hijo. A mí me gusta la comparación con mi hijo. Y mi hijo puede hacer un montón de cosas, pero sigue siendo mi hijo. ¿Cuántos me dicen amén? Su hijo, su hija, no me va a decir que es perfecto. Hay tantas situaciones muchas veces, pero sigue siendo hijo. Entonces lo que el hijo haga no separa de la paternidad. El tema es volver nuevamente en ese reconocimiento a nuestro Padre. Amén. La paternidad es una realidad espiritual que podemos experimentar y vivirla diariamente. Cuando yo experimento la paternidad de Dios, ya no me va a costar leer la palabra, no me va a costar orar, no me va a costar congregarme. Por eso la Biblia, ¿qué dice? Primero tenés que congregarte. Primero tenés que leer la palabra. ¿Qué dice? Primeramente buscar el reino. Y cuando vos buscás el reino, disponés tu corazón. Y cuando disponés tu corazón, empezás a leer y a orar. Cuando vos dejás que Él sea el rey, que Él sea el Señor de tu vida, empezás a entender que Él es el papá tuyo. Y cuando empezás a comprender y a entender que Él es papá, entonces te es fácil. Te es fácil. El primer mandamiento que es, amarás a ¿quién? Al Señor tu Dios. ¿Por qué es el primero y no el tercero o el último? Porque es lo primordial, es la esencia, es la base nuestra. Amar a Dios, amar a Dios. Y así nos lleva una conciencia y un entendimiento de que somos hijos. Dígame un fuerte amén. Yo he puesto aquí, ¿qué enseña Jesús a través de la palabra? Y es algo hermoso que uno puede llegar a experimentar. Y lo primero puse aquí en lo que Él muestra o demuestra para qué fue la cruz, para qué sirvió el sacrificio de la cruz. Y lo esencial del sacrificio de la cruz fue para reconciliarnos con el Padre. Ahora, ¿por qué muchas veces nos cuesta reconocer a Dios como Padre? ¿Por qué nos cuesta? Porque muchas veces hemos tenido una relación tan distante con nuestro Padre terrenal. Muchas veces el Padre terrenal, que no es perfecto, ha dañado, ha lastimado, ha hecho tantas situaciones. Entonces siempre nosotros mantenemos una relación de distancia y creemos en nuestra inconsciencia de que nuestro Padre Celestial es exactamente igual. Porque hay un rechazo y ese rechazo se produce porque no hemos dejado. Usted sabe que el corazón del hombre, y no hablo del que bombea sangre, sino el espiritual, tiene un montón de puertas. Y esas puertas son las que habilitan a la sanidad, a la restauración de Dios. Y muchas veces hay áreas de nuestra vida donde trancamos esa puerta y le ponemos 3 llaves porque nos vuelve al pasado y nos trae tanto dolor. Y no voy a hablar de sanidad interior, sino para que comprendamos por qué no relacionamos a Dios con el Padre.
¿Por qué no relacionamos a Jesús como nuestra autoridad? Y usted va a ver que allí comienza un sinfín de cosas, porque al no relacionar a Dios como Padre, lo relaciono como alguien que está lejano a mí. Y la mayor cantidad de conflictos que se producen en el hogar, en una esposa sobre el esposo, es reconocer al esposo como autoridad. Por eso cuando a veces casamos yo hago la diferencia entre autoridad y autoritario. Son dos cosas distintas. La autoridad es delegada por Dios al esposo como cabeza del hogar. Pero la esposa muchas veces, al estar dañada, dolida, y aún se ha rebelado tantas veces en contra de su papá natural, que en su inconsciencia espiritual lo que hace, no reconoce al varón como la autoridad. Y ahí es donde vienen los grandes conflictos en la familia: tu plata y mi plata. Ahí es donde vienen los grandes conflictos en la familia, ¿no es cierto? El poder, la autoridad, porque se disputan inconscientemente, pero es algo espiritual. ¿Me va comprendiendo? Yo necesito saber y entender que Dios es mi papá y empezar a vivir esa relación. Si yo no vivo esa relación, voy a vivir una religiosidad. Y cuando el hombre vive una religiosidad en un punto de su vida, se va a alejar de Dios. Porque va a ser, ¿se acuerdan el joven rico? ¿Cuántos se acuerdan del texto del joven rico? Y era perfecto, y yo le dije a las mamás aquí o a los papás que tienen niñas que quieren que se casen, ¿no? Porque el papá no quiere que nunca se case la hija, ¿no? La mamá, bueno, sí, porque viene el yerno, ¿no? Y la va a llevar de vacaciones y esas cosas así, ¿no? Y claro, y el joven rico era el candidato puntual, específico y hermoso. Tenía facha, ¿no? Conocía la palabra de punta a punta, conocía los mandamientos, los hacía, dice, desde niño lo sé, y tenía plata, ¿no? A ver si alguna de las mamás consigue un joven rico para que nos ayude. Y vio que la suegra ahí, bueno, métale, dígale, y bueno, ahí vemos. Pero el joven rico tenía todo, diga conmigo, tenía todo, pero no tenía nada. Porque hacía todo por lo que le habían dicho, pero no por lo que él pudo haber experimentado como Dios. Entonces lo que el Señor nos lleva, y la palabra nos lleva, a que el sacrificio de la cruz nos hizo hijos de Dios. Dígame un fuerte amén. Y puse algo acá, busqué, ¿no es cierto?, un estudio sobre la paternidad, o sobre, se puede llegar a decir, la influencia del papá sobre la vida de los hijos. Y es un estudio que se hizo, esto hace 5 años atrás. La ausencia de un padre es la principal causa del desastre en la familia. Puede existir padres presentes, pero ausentes. ¿Usted sabía eso? Pueden existir papás en la casa donde le entra por acá y le sale por allá, porque no le importa a la familia. Y aquí dice la causa del desastre que hoy vivimos, como la droga, el alcohol, el tabaco, la delincuencia, ¿sí? Enfermedades del alma de los hijos, donde los lleva a la inseguridad, al temor, a la depresión. Y hoy en día, las enfermedades del alma sobre los hijos los llevan aún a quitarse la vida. Por eso el actuar del papá es tan importante en la casa. Ahora, cuando el hijo no respeta al padre, es muy posible que la mamá no respete al padre. ¿Me escuchó? Uy, qué pastor, si vamos a hablar de la paternidad, ¿qué me está hablando? Tapate los oídos. Es muy posible, porque es algo espiritual. El papá no está cumpliendo el rol de sacerdote. Y no es que ahora usted va a llegar a su casa, va a sacar la chancleta y la pega arriba de la mesa, yo soy la autoridad. No, porque la autoridad es delegada por Dios y la autoridad se reconoce.
Muchas veces el papá por comodidad, ¿qué es lo que hace? Y bueno, anda vos a hablar, si déjalo a él. Y así comenzamos a desligar responsabilidades, pero el reconocimiento de la esposa hacia el esposo es tan importante en el mundo espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y aquí, ¿por qué he puesto aquí, no? No hay dirección ni seguridad, no hay protección, no hay consejo, no hay disciplina y los hijos carecen de identidad, ¿sí? Y luego esos hijos la vuelven a repetir sobre sus hijos. La identidad de la casa y la familia la da el papá. Y no hablo de un machismo, no sé si usted me entiende. Estoy hablando de lo que dice la palabra, que el hombre es la cabeza del hogar. Y no hablo de sometimiento, compréndame, no malinterprete la prédica. Hablo de reconocer. Cuando vamos a lo natural, cuando vamos es esto. Y cuando vamos a lo espiritual, cuando yo no reconozco la paternidad de Dios, no hay dirección sobre mi vida, porque la palabra no me va a hacer efecto. No existirá seguridad, no va a haber protección, consejo, disciplina. ¿Usted sabe que la palabra disciplina es importante en la familia? ¿Y usted sabe que la palabra disciplina es importante en el reino de Dios? Dios dice que disciplina a sus hijos. Y aquí es donde a nosotros no nos gusta, porque nos gusta que todo vaya bien y que la vida nos ría y nos cante, tener plata en el bolsillo. Nos gustaría que todo salga bien, que no nos enfermemos. Nos gusta a nosotros que nuestros hijos sean los mejores, que nuestro matrimonio sea el mejor, que no padezcamos enfermedades, ni situaciones, ni crisis. Pero está equivocado ese evangelio que le han enseñado. Porque el evangelio que dice la Biblia dice: en el mundo vas a tener aflicción. Y en esa aflicción dice: confía. Y la confianza está en la relación que vos tengas con papá. La relación que vos tengas con papá te va a llevar a la palabra. Y la palabra te va a fortalecer. Y la palabra te va a llevar a que tenés que hablar, a la oración. Entonces, mientras vos estés aferrado a la palabra, estés aferrado a la oración, las aflicciones van a ser como algo secundario sobre tu vida. Van a estar, pero vas a salir hacia adelante. El viernes hablaba, perdón, no sé qué día estamos. Hoy es domingo, ¿no? Dele una brújula al pastor. El día jueves le hablaba a los varones y le hablaba sobre la vida de Pedro. Pedro, ¿cuándo se acuerdan Pedro? ¿No? Pedro es Pedro, él caminó sobre el agua, ¿no? Y le hablaba sobre la vida de Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro caminó sobre el agua, pero como buen judío negociante, ¿qué hizo? Era vivo Pedro, ¿eh? Pescador, pero vivo. Le dice: decí la palabra y yo voy. Él sabía que la única forma que podía pasar la tormenta era a través de la palabra de Jesús. ¿Y qué quiere decir, pastor? Que cuando yo conozco a Dios, yo sé que la única forma que camine sobre la tormenta, porque la tormenta estaba, las olas eran grandes, eran gigantes, y él cuando corre la mirada del Señor se hunde, la única forma es mi relación con el Padre. Cuando yo conozco al Padre, sé que su palabra me va a llevar a caminar sobre las adversidades, sobre las injusticias, porque Él es el que defiende nuestra causa, Él es el que pelea nuestras vidas, Él es el que guarda y cuida a sus hijos. Entonces mire qué importante que es la relación con el Padre Celestial. Dígame un fuerte amén. Mire el que está a su lado y decirle: qué bueno que me senté al lado tuyo. ¿Por qué? No tengo idea, pero es bueno. Este té sí que es rico, ¿eh? Acompáñeme al Evangelio según San Lucas. Qué callado que está hoy. Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Lo tiene ahí? Dice: porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús está hablando, ¿no?
Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué perdió el hombre? ¿Qué perdió el hombre? El hombre perdió la cercanía con Dios. El hombre había perdido la paternidad. El hombre había perdido ese gran amor hacia Dios y hacía todo, ¿sabe por qué? Por obligación. Por eso Jesús los llamaba a los religiosos sepulcros blanqueados, porque ellos por fuera parecían totalmente, ¿no es cierto?, alguien santo, pero por dentro estaban tan lejos, hablaban algo que no vivían, hacían cosas que no las creían, solamente porque lo decía la tradición y lo decía la religión. Y Jesús vino a romper la religión, vino a quebrantar la tradición para que el hombre pueda acercarse a Dios como ese papá. Entonces vuelva y lea después el capítulo 19 y allí ese famoso Zaqueo, el peticito, el que se subió al árbol. Y él le dice a todos los que estaban ahí, lo estaban criticando. Y Zaqueo lo reconoció a Jesús. Y Jesús, que le dijo: es necesario que vaya a tu casa hoy, porque sabía que si él no estaba en ese hogar, su hogar se perdía. Y es lo que constantemente el Señor golpea las puertas de nuestro corazón. Él quiere estar y le dice a todos los que estaban allí criticándolo, le dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se perdió. El hombre perdió la paternidad con Dios. Entonces usted fíjese qué es lo que muestra la cruz: la reconciliación, que volvamos a ser hijo, que nos devuelve la identidad como hijo de Dios, que podamos vivir bajo esa cobertura y ahí sí poder vivir y experimentar el Salmo 91. Aunque el Salmo, usted va a ver cuando el escritor del libro de los Salmos lo hace, pero en el corazón del salmista estaba la relación con el Padre. ¿Por qué David pudo vencer al gigante? ¿Por qué David tuvo la valentía de vencer a Goliat? Por la relación que tenía con Dios. Por eso dice que su corazón era conforme al de Dios, porque él sabía que dependía y lo amaba a Dios. Usted mira los salmos de David, son preciosos, hermosos. Y en el Salmo 91 usted ve que el salmista, cuando habla del que vive el abrigo del Altísimo, el que mora, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque él lo vivía. Él había experimentado la cercanía con Dios, él había experimentado la paternidad de Dios y sabía que nada podía suceder cuando estaba bajo esa cobertura. Entonces, cuando yo me relaciono con Dios como mi Padre, y cuando yo me relaciono como Dios como mi Padre, las cosas son totalmente diferentes. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? ¿Para qué el Señor fue a la cruz? Para que podamos vivir. Y puse aquí una pregunta, ¿no? ¿Por qué será que Jesús ha insistido esas 245 veces en el Nuevo Testamento diciendo que el Padre era el Padre? ¿Por qué será? Usted sabe que la Biblia, cuando habla de cierto, os digo, cuando repite más de una vez, es para que podamos focalizar, entender y poner todo nuestro razonamiento en ese texto. No lo dice como un modismo, o no lo dice por una forma, ¿no es cierto?, que quede linda o agradable, sino para que el lector, para que el oyente pueda enfocar toda su mirada en lo que él estaba hablando, prestar atención, como diciendo: pará un cachito, escuchá lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué Jesús 245 veces en el Nuevo Testamento habla de la relación con el Padre? Para que podamos prestar atención y que nuestras vidas se enfoquen y focalicen en la relación de Dios y nuestras vidas. Amén, amén. La base del ministerio de Jesús, todas las enseñanzas, los milagros, las instrucciones,
fueron por el conocimiento, fueron por la cercanía que él tenía con el Padre. Por eso él muchas veces dice, yo hablo lo que escuché del Padre. Entonces nuestras vidas van a ser el resultado de haber oído al Padre. ¿Y cómo lo escucho al Padre? A través de la palabra. ¿Cómo escucho al Padre? A través de la oración. Si no hay oración y no hay palabra, no hay otra forma. Veo que hay personas que los visitan ángeles, ¿no es cierto? Y a mí nunca me visitó, a veces mi suegra. Veo que dice, no, me visitó un ángel, gloria a Dios por los ángeles y todo lo demás. Pero el Señor, ¿sabe lo que dejó? Dejó un testamento y es la palabra. Y mientras yo lea la palabra voy a mantener una relación con lo que Dios quiere. Si no hay palabra, hay ignorancia. Si no hay palabra, va a haber una falencia tremenda en mi vida y en mi casa y en mi familia. Amén, amén. Entonces, el Señor quiere que podamos restaurar, reconocer y vivir esa relación con el Padre. Yo no sé cómo está usted con Dios. Yo no sé cómo está usted con la palabra o con la oración. La semana pasada les di un consejo y que lean el Evangelio de Juan. Léalo y vuélvalo a leer. Y usted va a ver la cantidad de veces que Jesús habla de Él y el Padre, Él y el Padre, Él y el Padre. Él refleja lo del Padre, Él habla lo del Padre. Y eso es por algo, hermano. No es algo monótono ni repetitivo. Es algo para que podamos prestar atención. Y a través de la palabra, el corazón será sanado. Y no solo será sanado sobre la existencia, si tiene a su papá vivo o ha partido, sino será sanado con Él. Entonces todavía usted dice, pero pastor, tengo, no sé, 40, 50, 60, 70, 100 años, no sé cuántos años tiene, pero ¿es necesario que yo sane mi relación con mi papá? Quizás sí, quizás no. Eso solamente lo sabe Dios. Pero nos damos cuenta a través de cuánto lo amamos, cuanto más leemos la palabra. Amén. Me doy cuenta, mi amor, cuando dependo de Él. Decirle que está a tu lado, ya vamos a la Santa Cena. ¿Qué nos enseña el Señor a través de la palabra? Que tenemos un gran privilegio, ¿no es cierto? Y aquí de conocerlo más que un espíritu, sino como una preciosa persona, donde podemos acercarnos, confiar, depender del gran amor y la bondad. Amén, amén. Puse aquí que en el Antiguo Testamento no pudieron tener esa relación porque llamaban a Dios Jehová o Yahvé. Y este es el nombre, diga conmigo, es el nombre, ¿no? A mí me conmueve, y eso lo digo con un poco, si hay orgullo santo, no hay orgullo santo, ¿no? Bueno, pero la primera palabra que dijo mi hijo fue papá, ¿no? Y yo estaba contento como perro con dos colas, mira. Feliz, ¿no? Y ¿sabe qué? Me gusta cuando me dice papi o papito, porque me derrite el corazón. Y si me pide, que espero que no esté escuchando, ¿no? Pero si llega a estar escuchando me va a empezar a pedir la play y todo lo demás que me sigue pidiendo, ¿sí? Pero cuando me dice papito me derrite. Entonces hay una palabra que Jesús dejó, y acompáñeme. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 36. Dice, y decía, ¿qué decía Jesús? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice, por cuanto somos hijos de Dios, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama como Abba Padre. Abba Padre. Y me sorprendió muchísimo cuando busqué esta definición. Dice que esta definición es en arameo, el Señor lo ha dicho, y es una frase íntima y cercana hacia, que significa papá, papito, querido papá. Fíjese la relación de Jesús. Él lo llamaba Abba Padre, pasá esta copa, como diciendo, por favor, papito. O como cuántas veces mi hijo me dice, papi, por favor, cómprame la Nintendo Switch. Orá, hijo, orá. Y lo mismo le dijo Dios, le dijo, orá. Si puede pasar esta copa, dijo, pasa esta copa. ¿Y él qué le dijo? Papito. ¿Qué relación tenía Jesús con su Padre? Y eso sinceramente nos conmueve porque nos revela la cercanía, el amor y la confianza que Jesús tenía con su Padre. Jesús quería darnos la esencia de Dios sobre nosotros. Y aún la palabra nos lleva a esa revelación, que nosotros podamos entender nuestra relación con nuestro papito, nuestro querido papá. La sana doctrina se sustenta sabiendo que Dios es nuestro Padre Celestial. A Jesús lo crucificaron por ser su hijo. A Jesús, cuando le preguntan, ¿vos sos hijo de Dios? Y él que dijo, vos lo está diciendo. A Jesús fue a la cruz del Calvario por ser hijo de Dios. No fue a la cruz del Calvario por ser un simpatizante, un oyente, un religioso. Fue a la cruz del Calvario por ser hijo. Y nosotros somos su herencia. Y decirle al que está a tu lado, con estas dos cosas cerramos. Mientras los hermanos del ministerio suben. Diga conmigo, hay dos padres. ¿Cuántos padres hay espirituales? Dos. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 38. No me anoten los números para ninguna cosa rara. Ahora viene fin de año, dice, no. ¿Lo encontró? Muy bien. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Parece algo tan igual, ¿no? Yo hablo de mi papá, ustedes hablan lo que escucharon de su papá. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Por qué le dijo esto? Porque Abraham tenía una cercanía. ¿Qué era Abraham? Amigo de Dios. Y en esa amistad Abraham descubrió que Dios era su papá. Dios le revela a Abraham tantas cosas hermosas en esa cercanía. Entonces le dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme. Y mi hombre que os he hablado, la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo soy de Dios, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dice. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, y acá los mató. Los puso preso con tutti. Vuestro padre, el diablo. Cuando le habla que él habla las cosas del Padre, y ustedes han escuchado y han hablado las cosas de su Padre. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, les dijo mentiroso. Cuando había mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye?, ¿no es cierto? Y algo muy fuerte. Y el verso 55 dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes ¿qué? Demonio. Perdón, 55 se me pasó. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Jesús lo que les quería hablar a ese puñado de personas que realmente procuraban matarlo era que la relación de él era la relación de ese Abba Padre. Y ellos tenían una relación no con Dios, sino con el otro. Por eso yo puse que hay dos herencias espirituales. Está la herencia de Dios, que nos lleva a ser hijos de Dios, y está la otra herencia que los lleva a ser hijos del otro. ¿Cuántos me comprenden en esta mañana? Entonces, si yo tengo la herencia del Señor, yo tengo que vivir como heredero. Y para vivir como heredero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Relacionarme con ese Dios, pero no en su lejanía, no en una hipocresía, no en una religiosidad, no por tradición o por costumbrismo, sino en una relación de un papá y de un hijo. Yo recién les decía y les hablaba, ¿no es cierto?, de mi hijo, y yo creo que cada papá, cada mamá que está acá se pone ancho cuando habla de sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Y es la herencia del Señor nuestros hijos. Y quizás no sean perfectos nuestros hijos, pero a nosotros nos causa tanta alegría cuando vienen y nos dan un abrazo y nos hablan. A veces con mi hijo vamos ahí, sí, estamos yendo al gimnasio, aunque esta semana no fuimos. No se nota, ¿no? Pero no importa. Usted no haga caso. Usted por fe. ¿Por qué tiene que hacer? Por fe, todo por fe. Se haga como Pedro. Y vamos, ¿no? Y caminamos y estamos y hablamos y nos ponemos en la caminadora esa que me vuelve loco, la caminadora. Yo creo que es el otro castigo. Orá o caminá, y me mandan a caminar. Y si no, la bicicleta, peor todavía. Entonces prefiero la caminadora, ¿no? Y charlamos y hablamos. Y sinceramente a mí me llena el corazón cuando hablo con mi hijo. Cosas naturales, cosas quizás fuertes. Y esa relación, yo digo, es tan linda, ¿no? ¿Y por qué no podemos tener una relación así con nuestro Dios? ¿O usted cree que Dios no se alegra cuando usted le habla? Y quizás para usted es una tontería, una pavada, algo pequeño,
Dios no va a tener tiempo para escucharme, mis alegrías, mis tristezas, mis logros, grandes logros o algo tan pequeño. Darle gracias, amarlo. Estar de continuo hablando con nuestro Padre es lo que llena el corazón de Dios de alegría cuando sus hijos invocan su nombre en aquel que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Una relación de cercanía y fe y obediencia nos llevan a la paternidad. Dios busca hombres y mujeres que volvamos a ser niños, amando a nuestro Padre, creyéndole y siguiendo en sus brazos, aunque muchas veces nos sintamos tan solos. Puse que muchos llevan una coraza que les impide doblegar sus vidas como padre. Muchos, por golpes de la vida, por rechazos, por dolor, por angustia, llevan una coraza que dicen, bueno, Dios es Dios y es ahí. Bueno, les cuesta abrir el corazón para poder amarlo y obedecerlo. Muchos tienen la imagen distorsionada de quién es Dios. El Señor busca íntimos, hijos, que se acerquen confiados y puedan depender solamente de Él. Un texto que me gusta de la Biblia que dice que nos acerquemos ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Dice, para alcanzar gracia, que es el favor, que es el regalo, cuando más lo necesitamos. Dios quiere ser nuestro Padre. Toma la mano de la persona